justo estaba diciendo que todo se forma a partir, más bien si no se escucha o algo, o se pausa algo, avísame por el grupo, por favor, porque a veces el chat del Zoom no aparece. Ya bueno, entonces había dicho que todo comienza en la tercera semana a partir de lo que es el ectodermo, ¿no? Excepto que se tienen que acordar por preguntas de embriología, que es la dura madre y la microglia, ¿ya? Que estas generalmente van a descender de lo que es el meso, ya por si acaso. ¿Ya? De ahí lo demás todo, tronco encefálico, hemisferios, médula espinal, etcétera, sistema nervioso periférico, todo va a ser del ectodermo. Entonces, en resumen, ¿no? En la tercera semana está lo que es la placa neural. Esa placa neural lo que va a hacer, como ven acá, se va a invaginar, ¿no? Entonces, cuando se invagina, forma lo que es el surco neural. Y cuando está el surco neural, luego de esto se forman dos estructuras importantes, que de aquí es donde va derivar todo lo que es importante, ¿no? Por ejemplo, en sí la parte del epidermis, ¿no? Que ustedes ya deben saber que en el ectodermo, o sea, todo lo que es piel proviene también del ectodermo. Ya todo lo que es anexos, piel, es esqueleto, músculo, es ectodermo, ¿ya? Luego también se divide lo que es la cresta neural y el tubo neural, que es lo que vamos a explicar. Primero vamos a hablar de la cresta neural, ¿no? ¿Quiénes provienen de lo que es la cresta neural? De la cresta neural, por ejemplo, van a venir lo que es el sistema nervioso periférico, las células de Schwann, que es lo que vamos a explicar ahorita, que producen mielina a nivel del sistema nervioso periférico, los pares craneales, también se va a producir lo que son las células C o parafoliculares, que ya habíamos hablado de la tiroides, ¿no? El músculo, el hueso, lo que es, como les digo, los dientes, los anexos, ¿no? Glándulas, folículos, todo eso al final es del ectodermo, ¿no? De parte de la cresta neural, ¿ya? Y parte de la piel, ¿ya? En cambio, lo que es el tubo neural se va a dividir en dos tercios anteriores, que va a venir a ser lo que es el encéfalo, y un tercio caudal, ya no posterior, sino un tercio caudal, que va a ser lo que es la médula espinal, ¿no? Y eso del tubo neural es esto, ¿no? Que se va a dividir, esa parte de lo que es el encéfalo, acuérdense que al comienzo se llama prosencéfalo, la parte de abajo que es el mesencéfalo, el rombencéfalo y la médula espinal, ¿no? Entonces, esas son las tres vesículas anteriores que están, ¿no? Porque son cuatro vesículas, ¿no? Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo y médula espinal. Entonces, había mucho que todo comienza en la tercera semana. Pero ¿cuándo es que se divide estas estructuras para que se formen cinco vesículas? O sea, a partir de esas tres vesículas de lo que es el tronco y los hemisferios, ¿cómo se divide en cinco? ¿Y en qué semana? En la quinta semana. Ya en la quinta semana se divide, y ahora el prosencéfalo va a pasar a ser lo que es telencéfalo, y va a pasar a lo que es el diencéfalo. Se divide en dos. El mesencéfalo se queda como mesencéfalo. El rombencéfalo se divide en dos, en metencéfalo y en lo que es mielencéfalo. Y la médula espinal sigue como médula espinal, ¿no? Entonces, a partir de esto ya se van a formar las estructuras, porque del telencéfalo van a crearse lo que son los ventrículos, que vamos a ver, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, los ganglios basales y lo que son los hemisferios cerebrales, ¿no? Sobre todo, ¿no? Del diencéfalo vamos a ver pues, que se va a producir el tálamo, el hipotálamo, ¿no? La hipófisis, la epífisis o glándula pineal, ¿no? Es lo mismo. Del mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo, ¿no? Ahora, del metencéfalo se van a formar dos estructuras. Acuérdense que la parte del rombencéfalo, o sea, como su nombre dice, rombencéfalo, va a ser lo que es el cuarto ventrículo, ¿no? Entonces, el piso del cuarto ventrículo y el techo del cuarto ventrículo, de ahí todo eso deriva del rombencéfalo. Entonces, el metencéfalo, ¿qué va a producir el metencéfalo? Va a producir el puente, ¿no? O protuberancia, que acuérdense que va a ser el piso del cuarto ventrículo, pero va a ser la parte superior, ¿no? Parte superior del cuarto ventrículo. Y aparte va a formar el cerebelo. Que acuérdense que el cerebelo es el techo,
¿no? Y el mielencéfalo produce lo que es el bulbo raquídeo o médula oblongada, no es lo mismo su nombre, que es la parte inferior del cuarto ventrículo, ¿no? Entonces el cuarto ventrículo es así, ¿no? Como una tienda de campaña. Que es el cerebelo, ¿no? Que es el techo, y este es el piso, que viene a ser la mitad puente y mitad médula oblongada, ¿ya? Y al final, bueno, la médula espinal que se queda. Entonces, eso es lo básico que deben saber sobre embriología, acuérdense. Comienza a partir de la tercera semana, todo se origina del ectodermo. Un poquito. Todo se origina del ectodermo, a excepción de la dura madre y la microglia, ya que provienen del meso. Luego, la cresta neural, acuérdense todo lo que produce el sistema nervioso periférico, células Schwann, pares craneales, músculo, hueso, piel, anexos, todo eso es ectodermo. Y el tubo neural, que las vesículas se dividen en la quinta semana y van a producir, ¿no? El prosencéfalo, el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, sigue siendo mesencéfalo, el rombencéfalo, que va a ser el cuarto ventrículo, metencéfalo, bienencéfalo y la médula espinal. Ya, eso es lo más importante que deben saber de embriología. Ahora, cuando hablamos de la estructura del sistema nervioso, se va a componer de lo que son neuronas y las células glía. Entonces es un dato importante que a veces uno se confunde porque dice, pues tenemos millones de neuronas. Hay más células glía que neuronas, ¿ya? Porque las células glías en sí lo que se encargan van a ser la función del sostén, ¿no? En sí nosotros, las neuronas, lo que hace es la parte de la sinapsis, ¿no? De lo que vamos en movimientos, todo. Pero la estructura, lo que mantiene el cerebro, todo lo que ya sea mielina, soporte, ¿no? Todo eso son las células glía, ¿ya? Entonces, más abundantes las relaciones 1 a 10 de células glía. Ahora, esto de las células glía se puede dividir en lo que es función, ¿no? Porque hay algunas que pueden ser que ayudan en la parte sensorial, otras que ayudan en la parte motora, y otras que son las interneuronas, que como ustedes saben, para que se conecten dos neuronas también tiene que haber un intermediario, ¿ya? Entonces, el sensorial, acuérdense siempre que es del sistema nervioso periférico a sistema nervioso central, ¿no? Mientras que el motor envía, ¿no? Del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico. Ahora, de todas estas, las más abundantes, obviamente, van a ser las interneuronas. Ya de todos los tipos de función, lo que más abunda son las interneuronas para hacer esa comunicación, acuérdense, ¿ya? Y en lo que son las sensoriales, sobre todo son las unipolares, las neuronas unipolares y las neuronas bipolares, ¿ya? En cambio, las motoras, como se encargan de acción, ¿no? Acuérdense, el soma, ¿no? No he puesto las partes de una neurona, pero acuérdense, el soma es la parte sensitiva y el axón la parte motora, ¿no? En la parte motora necesito más, ¿no? Entonces acá van a estar lo que son las neuronas multipolares, ¿ya? Eso es con respecto a su función. Ahora, de los tipos esto vendría a ser su morfología. De los tipos de neurona vamos a tener neuronas bipolares, neuronas unipolares, multipolares y piramidales, que es lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, de todas estas, las más abundantes son las multipolares, como habíamos dicho, que es la parte motora, ¿no? 99% se encuentra en el sistema nervioso central, porque habíamos dicho que es de la parte motora del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico. Ya, las bipolares y unipolares habíamos dicho que era más que todo sensitivo. Entonces, ambas abundan en lo que es sistema nervioso periférico, ¿ya? Pero aparte de las bipolares, también pueden estar en la cóclea y en la retina, ¿ya? Ahora, las multipolares, ¿no? Como se encargan de la acción, también se pueden dividir en dos, en Golgi 1 y en Golgi 2. Las Golgi 1 son las que tienen un axón largo, y las Golgi 2 son las que tienen axón corto, ¿ya? Y las piramidales, que vamos a hablar más adelante, si se acuerdan, la vía piramidal, son las más grandes, son las neuronas más grandes, se dan cuenta de su estructura, ¿no? O también llamadas las células gigantes de Betz, ¿no? Y estos obviamente, como están en la parte de la vía piramidal, que es la vía motora, que vamos a hablar después, estos están en la corteza cerebral, ¿ya? Entonces, en resumen de esto, lo más importante, nunca olvidarse de la relación neurona-células glía, ¿ya? La más abundante es la multipolar,
que está en el sistema nervioso central, y las unipolares y bipolares, que están en el sistema nervioso periférico, porque son la parte sensorial. Y la más grande, que es la piramidal, que la vamos a encontrar en la vía piramidal que vamos a hablar ahorita. Entonces, los tipos de células de glía que habíamos hablado, porque lo que hemos hablado ahorita son los tipos de neurona. Tenemos glía a nivel central, ¿no? En el sistema nervioso central, y glías periféricas. Entonces, de todas esas, la más abundante de todos es el astrocito, ¿ya? Entonces, esta es la más, o sea, dentro de todos, si preguntan tipo de neurona o tipo de célula glía, la más abundante que hay en el cerebro, en todo, son los astrocitos. ¿Por qué? Porque los astrocitos se encargan del sostén del sistema nervioso, ¿ya? Y parte de la barrera hematoencefálica, ¿ya? Entonces los astrocitos son los más abundantes. Si preguntan tipo de célula neurológica más abundante, son los astrocitos, ¿ya? Ahora, los oligodendrocitos son los que se encargan de producir la mielina, ¿no? Que ustedes saben que la mielina es para que se generen, o para conducir, perdón, los impulsos, ¿no? Entonces, esto sí siempre suelen preguntar, ¿quién produce mielina a nivel del sistema nervioso central? Los oligodendrocitos. ¿Quién produce mielina a nivel del sistema nervioso periférico? Las células de Schwann. ¿Ya? Esa es una pregunta muy importante. Las microglias vienen a ser los macrófagos en el sistema nervioso central, ¿no? Los macrófagos, ustedes saben que dependiendo del sistema, tiene distintos nombres, ¿no? Por ejemplo, células Kupffer en el hígado, ¿no? Y lo que son células ependimarias son las que encargadas de producir líquido cefalorraquídeo. Y entonces cada una tiene su acción importante, ¿ya? Astrocitos, la más abundante, la del sostén, barrera hematoencefálica, oligodendrocitos, productor de mielina, microglia, que son los macrófagos, y las células ependimarias que producen líquido cefalorraquídeo. En lo que viene a ser la glea periférica, ya hemos dicho importante la célula de Schwann, que es la que va a producir mielina en el sistema nervioso periférico, y de ahí vienen las células capsulares, que son en sí las de sostén en el sistema nervioso periférico, y las células de Müller, que están presentes en lo que es retina. ¿Ya? Entonces, esos son los datos importantes de lo que es neuronas, glías, ¿no? No lo olviden. Ahora sí pasamos a lo que es ya un poco ya la parte macroscópica, ¿no? O sea, ya la parte de cómo se dividen, ¿no? Ya hemos hablado un poco. Habíamos dicho que el encéfalo se va a dividir, el encéfalo es todo lo que es cerebro y el tronco encefálico, ¿no? El diencéfalo, el cerebro, toda esa parte, ¿no? Y aparte se divide lo que habíamos dicho, la médula espinal. Entonces, el cerebro se va a dividir en dos partes, ¿no? En lo que es un hemisferio derecho y lo que es un hemisferio izquierdo, ¿no? Eso es básico, todos lo saben. Ahora, el hemisferio derecho es el que se encarga de lo que es las percepciones y relación, ¿no? ¿Alguna vez habrán visto un dibujo del cerebro así en dos? La parte derecha es como la parte más artística, por así decirlo, ¿no? En cambio, lo que es el hemisferio izquierdo es ya la parte de lo que es la comunicación, ¿no? Porque se encarga de lo que es el lenguaje y audición. Por eso, generalmente, o ahora al hemisferio derecho también se le llama la parte espacial, ¿no? O sea, de todas las personas que existen, prácticamente el 90-95% y hasta un poco más, la dominancia siempre va a ser del hemisferio izquierdo, ¿ya? Pocas personas son las que tienen dominancia del hemisferio derecho, ¿no? De lo que son ganglios basales, acá los voy a poner por si acaso, que es el hemisferio dominante. De lo que son ganglios basales, hay un escamo que voy a explicar lo que son ganglios basales. El diencéfalo ya habíamos dicho que se divide en lo que es tálamo, en lo que es hipotálamo, en lo que era subtálamo y en lo que era la epífisis o glándula pineal, ¿no? El tálamo, vamos a ver que es parte de lo que son las vías, ¿no? Es como un receptor, ¿no? O sea, como un mensajero. Siempre está el tálamo tanto en la vía sensitiva como en la vía motora, ¿no? Entonces es un procesador más que todo, ¿ya? Procesa impulsos, pero sobre todo procesa impulsos sensitivos. Vamos a ver que el tálamo es la tercera motoneurona de la vía sensitiva, ¿no? O sea, viene por la médula espinal, sube, ¿no? Y antes de llegar a la corteza cerebral tiene que pasar por el tálamo, ¿ya? Ahora, el hipotálamo, ya habíamos hablado un poco en la especialidad de endocrino,
¿no? Se puede encargar de la temperatura, del eje neuroendocrino, tiene parte de lo que es el sistema nervioso autónomo, también sueño ciclo-vigilia, ¿no? Pero sobre todo la epífisis o la glándula pineal, esta es la que se encarga del ciclo sueño-vigilia, que tenemos todos, ¿ya? Pero en el hipotálamo, uno de sus núcleos también se encarga de eso, acuérdense. Ahora, el tronco encefálico, bueno, como hemos dicho, vamos a hablar más que todo en el esquema de tronco, que es así, de con pares craneales y todo, que eso sí lo vamos a hablar. Pero acuérdense pues que es el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada o bulbo raquídeo, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Y el cerebelo, que también vamos a hablar, que sobre todo, porque voy a hablar de las 4 funciones que hace el cerebelo, pero sobre todo se encarga de la coordinación, ¿no? Coordinación, equilibrio, tono muscular, ¿ya? Por eso coordinación sobre todo. Entonces eso es como que un esquema simplificado de qué se encarga cada parte del encéfalo, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos un sistema límbico, ¿ya? Que es importante que sepan si les preguntan qué es el sistema límbico. El sistema límbico es el que se encarga de lo que es los instintos y las emociones, ¿ya? Entonces te pueden preguntar qué estructuras forman parte de lo que es el sistema límbico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que es en el lóbulo temporal, tenemos un componente importante que es el hipocampo, ¿ya? ¿De qué se encarga el hipocampo? El hipocampo lo que va a hacer es convertir la memoria a corto plazo, o sea, lo que estamos estudiando ahorita, convertirlo a una memoria de largo plazo, ¿no? Chico, por favor, si alguien tiene el micro encendido, por favor apáguelo. Entonces, a ver un momento. Quiero seleccionar esto. Ya, ahora sí, disculpa. Ya, entonces, el hipocampo se encarga de lo que es convertir información de corto plazo a largo plazo. Y esto es importante, muy aparte de que está en lo que es el sistema límbico, que esta estructura es la que se daña en las personas con Alzheimer, ¿no? Porque acuérdense que las personas con Alzheimer tienen deficiencia de lo que es la memoria anterógrada. No es que se olvidan de lo que, o sea, se olvidan de lo que ha pasado hace poco, ¿no? Es como que van al baño, salen y se olvidan que han ido al baño, ¿no? Y conforme evoluciona la enfermedad, recién ya van olvidando lo que pasó, o sea, el pasado, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión en el hipocampo, en el Alzheimer, pasa eso, pues, ¿no? No se va a poder convertir esa memoria a corto plazo a largo plazo, ¿no? Entonces, por eso tienen una falta de memoria anterógrada, ¿ya? Que eso lo vamos a ver en la clase que se habla de Alzheimer. Ahora, por otra parte también está el uncus, ¿no? El uncus, que acuérdense que el uncus está en el temporal también, para que vean que el temporal es una estructura muy importante. No es el lóbulo más importante, se considera el segundo lóbulo más importante, pero es muy importante porque tiene muchas partes, que aquí está lo que es la amígdala, ¿ya? Y en lo que es la amígdala es el que tiene más conexiones viscerales. O sea, la misma amígdala es eso que ustedes han escuchado cuando dicen, siento mariposas en el estómago, ya por eso es, ¿ya? Y generalmente las personas también que tienen mucha estimulación o en esa parte de la amígdala también se ha visto la gente que es agresiva, por ejemplo, ¿no? Ahora, otras estructuras que dicen que también está parte del sistema límbico, también está el tálamo, el hipotálamo, ¿no? Algunos libros ponen que también está el mesencéfalo, ¿ya? Y por ejemplo, acá les puse el circuito de Papez, ¿no? Que en sí dice que se conectan 4 estructuras, que está lo que es el hipocampo que hemos hablado, el núcleo anterior del tálamo, el cuerpo mamilar que en sí va a estar en lo que es la hipófisis, y el giro cingulado que está en el temporal, ¿ya? O sea, es para en sí como para que sepan de lo que se trata el sistema límbico, ¿no? Pero acá lo que más resalto es lo que es el hipocampo, para qué sirve, y la amígdala, ¿no? Pero acuérdense que es el sistema de las emociones. Ahora sí vamos a lo que son los lóbulos, y cada uno qué importancia tiene, porque eso sí es importante. Ahora vamos a hablar un poco, o sea, de sus funciones. Ya en lo que es enfermedad cerebrovascular se va a entender más dependiendo del territorio que se agarre, cuál va a ser los déficits o cuál va a ser la clínica.
¿Ya? Pero acuérdense que el frontal es el más grande y es el más importante de todos, ¿ya? Porque en el frontal va a estar la parte motora, ¿ya? Parte motora y parte de la conducta social, ¿ya? Mucho de la zona prefrontal también a veces lo relacionan con la zona límbica también, de las actitudes, de las emociones, ¿ya? Y aparte en el lóbulo frontal también vamos a ver lo que es el área de Broca, que sirve para la comunicación hablada, ¿no? Entonces el frontal es muy importante, por toda la parte que es motora y por la parte de la conducta, ¿ya? Ahora el parietal, básicamente el parietal es sensitivo, es la parte sensorial que tenemos, ¿no? El temporal, como les dije, viene a ser el segundo lóbulo más importante, acuérdense, porque este nos va, porque la memoria, porque ahí está el hipocampo. ¿Qué más? El aprendizaje, porque acá vamos a ver lo que es el área de Wernicke, que es la parte para la cognición, ¿no? Pero aprendidos a escuchar, ¿no? Aprendizaje y también está lo que es la audición, ¿no? Aquí está el área de la audición, ¿ya? Y acuérdense que el temporal es el lóbulo, ¿no? Si preguntan cuando hay una epilepsia, ¿cuál es el lóbulo o el foco más frecuente? ¿En qué lóbulo? En el temporal, ¿no? Entonces, la zona más frecuente de focos epilépticos, ¿ya? Ahora, el occipital, ya saben, el occipital se carga de la visión, ¿ya? Básicamente. Y el lóbulo insular, ¿no? Para que sepan que sí son 5 lóbulos, que es un lóbulo que está adentro, ¿no? Que eso se ve cuando se hace un corte, ¿no? Porque el lóbulo insular está más que todo tapado por lo que es el opérculo frontal y el opérculo temporal, ¿no? Al fondo del Valle de Silvio, ¿no? Porque ustedes saben que esto de acá se llama pues fisura de Silvio. Entonces si yo abro ahí, o sea, por aquí, ¿no? El frontal y el temporal, ahí vamos a ver el lóbulo insular, ¿no? Por eso también lo pueden ver como al fondo del Valle de Silvio. Y esta cisura acá también por si acaso, acuérdense que se llama la cisura rolándica, ¿no? Por eso que esta área de acá, pues, ¿no? De lo que vamos a hablar ahorita, toda esta área de acá, que es el área sensitiva, ¿no? Que va después de la cisura rolándica, también se llama post-rolándica. Y todo el área de acá, que es la parte motora, se llama pre-rolándica, ¿ya? Pero se los voy a poner acá. Entonces, acuérdense eso, ¿no? El frontal es el más importante, el más grande, y es la parte motora y conducta social. El lóbulo parietal es la parte táctil, ya el temporal, memoria por el hipocampo, audición y aprendizaje por el área de Wernicke. Y el occipital, parte de la visión, ¿ya? Porque a veces te pueden poner cuál no corresponde a un síndrome parietal, ¿no? Del lóbulo parietal o síndrome del lóbulo temporal. Entonces tú tienes que relacionar con las acciones que cumplen, ¿ya? Ahora, el cerebro, ¿no? Los hemisferios cerebrales se dividen en áreas, porque cada área va a tener su acción, ¿no? No es simplemente, como he dicho, frontal, y en cualquier parte del frontal va a ser eso, ¿no? Se divide en áreas. Por ejemplo, está el área 1, 2 y 3, ¿no? Que es el área que nosotros vemos aquí. Lo voy a borrar acá para que se vea bien. Que les había dicho que estaba acá, pues, ¿no? Todo esto que está acá. Todo eso es el área postrolándica o área sensitiva primaria, ¿ya? Área sensitiva primaria, o como les dije, postrolándica, porque va después de la cisura de Roland. El área 4, que es todo lo que está acá, ¿no? Viene a ser el área motora primaria. Área motora primaria o prerolándica, ¿ya? Para el área 6 va a ser lo que es el área premotora, que es la que está delante, ahí como en la imagen, del área 4. De ahí el área 8 es lo que es la área motora suplementaria, y aparte, importante, acá está el centro oculógico, ¿ya? Entonces, no solo lo que vamos a ver de los pares craneales, ¿no? Quienes se encargan de lo que es el movimiento ocular, no solo los pares craneales se encargan del movimiento ocular, sino también el frontal, ¿no? ¿Qué es el centro oculógico? Lo voy a poner acá. El centro oculógico, ¿no? Lo que se encarga es de desviar la mirada al lado contrario,
¿no? Por ejemplo, acá tenemos un hemisferio, y acá está el otro hemisferio, y acá está el centro oculógico, ¿no? Porque aquí está el frontal. O sea, ¿qué es lo que hace el centro oculógico izquierdo? Pues, ¿no? Porque eso hace izquierdo, derecho. Lo que va a hacer es desviar la mirada, o sea, los dos ojos, a que miren a la derecha, ¿no? Y el centro oculógico derecho, viceversa, ¿no? Va a hacer que los ojos miren a la izquierda. Por eso que cuando hay, por ejemplo, un infarto, ¿no? Vamos a ver una enfermedad cerebrovascular, en el lóbulo, digamos, en el lóbulo izquierdo, ¿a dónde creen que se va a desviar la mirada? ¿Al lado sano o al lado enfermo? A ver qué dicen en el chat. Alguien. Si hay un infarto en el lóbulo frontal, ¿para dónde creen que van a mirar los ojos? ¿Para el lado sano o para el lado enfermo? Claro, para el lado enfermo, ¿no? Porque no se va a poder desviar la mirada para el lado contrario, ¿no? Entonces se va a quedar la mirada ahí, en el lado enfermo. Contrario a que si hay una hiperestimulación, ¿no? Por ejemplo, una hiperestimulación cuando hay una epilepsia, ¿no? Y el foco epiléptico hemos dicho que lo más frecuente es temporal, pero digamos que el foco epiléptico es en el frontal. Entonces va a haber una hiperestimulación del centro oncológico. Entonces, ¿cómo vamos a saber que el foco es en el frontal? Porque la mirada se va a desviar, pero ahora al lado contrario de la lesión, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces creo que sí quedó bien claro lo que es el centro oculógico. Ya, ahora lo que es el área 9, 10 y 11, como les dije, este es el área prefrontal, ¿no? Que también a veces se relaciona con lo que es el sistema límbico, ¿no? Por eso también le ponen el área del pensamiento, el área de la conducta, ¿no? Y cognición, ¿ya? Ahora, siempre acuérdense, voy a hablar de lo que son áreas primarias y áreas secundarias, terciarias. Básicamente, para que lo entiendan, las primarias son las que se encargan de hacer, o sea, si es, por ejemplo, visual, ver, ¿no? Y cuando son secundarias es para reconocer, o por ejemplo con el olfato, ¿no? Ahí hago el ejemplo. O sea, un área primaria con el olfato es que tú puedas oler, ¿no? Pero la secundaria y la terciaria es que tú puedas reconocer ese olor. O sea, si ya lo has olido antes o algo. Igual es con las áreas motoras primaria y secundaria, ¿no? Luego vamos a ver, por ejemplo, lo que son apraxias, que es como que tu área motora sí está bien, ¿no? Pero tal vez tus áreas secundarias, terciarias no están bien porque no puedes coordinar. O sea, sí hay movimiento, porque la primaria está intacta, ¿ya? Pero las demás no. Entonces acuérdense que las áreas secundarias, terciarias, son las que se encargan de como relacionar, coordinar, ¿ya? Ahora, lo que es el área 17, que es el área que vemos acá, como les digo, es el área visual primaria. Y el área 18 y 19, que son las que están acá arribita, es el área visual secundaria, ¿ya? Ahora, otras áreas importantes, por ejemplo, el área 22, que les he dicho que es el área de Wernicke, ¿ya? Este es importante, ¿no? El área de Wernicke es el área de comprensión del lenguaje, ¿no? Y esto es lo que está acá. Eso es lo que está acá, ¿no? El área 22, el área de Wernicke, ¿ya? Mientras que el área de Broca, como ven, el área de Broca es la 44-45, que es el área motora del lenguaje, ¿ya? Entonces, si te preguntan cuáles son las áreas del lenguaje, el área de Wernicke y el área de Broca que está acá, ¿ya? Y ambas se conectan por un fascículo longitudinal. Pero más que eso es que ustedes entiendan, porque por ejemplo, hay veces que, o sea, como yo veo, que eso vamos a ver en las afasias, no lo vamos a repetir después, pero como para que entiendan ahorita. El área Wernicke es la parte comprensiva, ¿no? Es como que tanto escrito como hablado, ¿ya? Porque es como que simplemente alguien te diga, no sé, vamos a ir a comer pizza, ¿no? Pero la persona que tiene un defecto en el área de Wernicke que está fallando la comprensión, piensa que le está diciendo, préstame un borrador, una cosa así. Entonces no entiende. Ya, o sea, y es como que la persona, o sea, tú te vas a dar cuenta porque la otra persona va a poder hablar normal, eso sí, lo que esa persona piensa, porque el área de Broca está intacta, va a poder expresarlo normal, ¿no? Así, ¿por qué me estás diciendo que te presto un borrador? Y tú le vas a decir, oye, pero si yo no te he dicho eso, te he dicho que vayamos, ¿no? Eso es un defecto del área de Wernicke. En cambio, un defecto del área de Broca es lo contrario, ¿no? Que tú sí le digas, vamos a comer pizza, y esa persona te dice, ya voy a arreglarme, ¿no?
Eso es lo que quiere decir, pero lo que sale por su boca es, no sé, voy a comprar un papelote. Entonces no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, acuérdense que esas son las áreas del lenguaje. Área de Broca y área de Wernicke. Y las áreas, por si en algún momento lo preguntan. Ahora, las otras áreas son el área 39, que es el giro angular, el área 40, que es el giro supramarginal, el área 41, que sí es importante, que es el área auditiva primaria, que se está en el lóbulo temporal, miren aquí, y el área auditiva secundaria, que es el 42, ¿no? En el lóbulo temporal. ¿Ya? Entonces, áreas que sí o sí deben saberse, a mi parecer, nunca lo han preguntado, pero que sí deben saberse, pero sí lo preguntan, obviamente, cuando tengan sus exámenes de fisiología, semiología en su universidad, el área 1, 2 y 3, ¿no? Que es el área sensitiva primaria, eso sí. El área 4, que es el área motora primaria, el área 9, 10 y 11, que es la prefrontal, el área 17, 18 y 19, que es la visual primaria y secundaria, el área 22, que es el área de Wernicke, la compresión del lenguaje, y el área 44, 45, que es el área de Broca. Sobre todo esos, ¿no? También puede ser el área 41, que es el área auditiva. Porque si se dan cuenta hay más, ¿no? Hay un montón de números ahí, pero estas son las más importantes sobre todo. Bueno, casi les he resaltado todo porque no les he puesto todas, pero les he puesto las más importantes, ¿ya? Y acuérdense lo que es el centro oculógico, ¿no? Desviación de la mirada, contralateral, y ya he explicado un ejemplo clínico para que lo sepan. Listo. Ahora vamos a la parte ya de lo que es, hablar un poco de lo que es sustancia gris, sustancia blanca, de la parte del cerebro, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el cerebro que se compone tanto de sustancia gris como sustancia blanca, ¿ya? Entonces, ¿dónde va a estar la sustancia gris básicamente? En el sistema nervioso central va a estar en la corteza, ¿no? Como ven acá, todo esto, sustancia gris, ¿no? Pero en la médula espinal está en el centro, ¿no? En el hemisferio se encuentra adentro, ¿no? Esta sustancia blanca. Pero en la médula espinal se encuentra afuera. Entonces siempre acuérdense eso, cambia, ¿ya? Ahora, estructuras importantes que debemos saber en el cerebro, por ejemplo, está aquí lo que es el asta anterior, ¿no? El asta anterior del ventrículo lateral. Otra estructura importante es esta de acá, que es el caudado, ¿no? El núcleo caudado. Otra estructura es esta de acá, el putamen, ¿no? Que juntos, el caudado y el putamen, van a producir lo que es el núcleo estriado. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, otro, esto, ¿no? El globo pálido. Acuérdense, miren, está pálido, ¿no? O sea, a diferencia del putamen. Y obviamente es un externo y un interno. Ahora, el putamen y el globo pálido, ¿qué forman? El lenticular. Estas pueden ser preguntas tal vez de anatomía, ¿no? A veces preguntan qué forman, o sea, quiénes componen el estriado, ¿no? Pueden preguntar, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos una parte que sí es importante, que es la cápsula interna, ya que eso lo vamos a ver más que todo. Todo esto es la cápsula interna, ¿no? Bueno, acá lo que está justo de flechas, la cápsula interna, que nosotros lo vamos a ver sobre todo en lo que es enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Para ver si se daña, porque acuérdense que tiene un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior, ¿no? Y todo eso es importante que se daña, dependiendo de la zona de la arteria, para ver cuál puede ser la clínica, ¿no? Entonces, ahorita no vamos a andar tanto en eso. Entonces, como hay una cápsula interna, también hay una cápsula externa, que es esta, pues. ¿No? Porque si esta es la interna, la que le sigue es la cápsula externa, ¿ya? Y lo que le sigue, que es esta línea que ven acá, toda esta línea, ¿sí? Esto viene a ser el claustro, ¿ya? Entonces, cápsula interna, globo pálido, putamen, que es el núcleo lenticular, cápsula externa, y luego viene el claustro, ¿ya? Y acá tenemos el asta posterior de lo que son los ventrículos laterales. Ahora, ¿qué es esto? ¿No? Ya hablamos de la cápsula interna. Esto que está acá vendría a ser toda esta estructura, es el tálamo, ¿ya?
¿Qué más? Dentro, acá entre los dos tálamos, que les pueden preguntar, ¿qué estructura está entre los dos tálamos? Esto acá, ¿qué es? El tercer ventrículo, ¿no? Entonces ya tenemos los ventrículos laterales, que es lo que estaba hablando del asta anterior, asta posterior, ¿no? Que son esta parte de acá. O sea, no es que... O sea, acuérdense que los ventrículos se tienen que ver en 3D, ¿no? No se ve bien ahí. Porque el cuarto ventrículo ahorita no lo vamos a ver tampoco en esta imagen, pero ya ven que son 4, ¿no? Ahorita también les voy a hablar de las comunicaciones, ¿ya? Y algo más importante, ahí esto, pues, ¿no? El que se encarga de comunicar ambos hemisferios, que es el cuerpo calloso. Entonces son estructuras importantes, no se olviden quién conforma el estriado y quién conforma el núcleo lenticular, ¿ya? Y ahora, como les dije, les voy a mencionar, ¿no? Comunicaciones, las comunicaciones ventriculares. O sea, porque si nosotros vemos en 3D más o menos las comunicaciones ventriculares, es como que sea, pues, ¿no? Están los ventrículos laterales, acá está el tercer ventrículo que está entre los tálamos, y acá está el cuarto ventrículo, ¿no? Aquí me dice cuándo habíamos mencionado el cuarto ventrículo, quién se encargaba de hacer la tienda de campaña del cuarto ventrículo, de qué provenía, de qué parte embriológica provenía, alguien me dice. A ver si están atentos. ¿De qué parte embriológica provenía lo que delimita el cuarto ventrículo? Exacto, el rombencéfalo, ¿no? El piso, que era la parte superior del puente, la parte inferior, la médula oblongada, y el techo, que era el cerebelo, ¿no? Entonces, también es importante, si pueden preguntar, ¿cómo se comunican, no? ¿Cómo se comunican los ventrículos laterales con lo que es el tercer ventrículo, ¿no? Esta comunicación de acá, por el agujero de Monroe. ¿Cómo se comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo? Por el acueducto de Silvio. Y después del cuarto ventrículo, ¿qué continúa? Ya después del cuarto ventrículo ya va a la parte que es el epéndimo, ¿no? O sea, ya lo que es a las meninges, o sea, para el líquido cefalorraquídeo, todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa del cuarto ventrículo al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Tiene dos comunicaciones. O sea, hay agujeros que se abren lateralmente y hay agujeros que se abren en la parte del centro. Los laterales se llaman agujeros de Liushka, ¿ya? Y el agujero central se llama agujero de Magendie. Y esto, como les dije, va hacia el... O sea, bueno, después va al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque todo eso, o sea, eso de, obviamente, la comunicación es porque por ahí se está pasando el líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque acá, en estas estructuras, se forma el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Estas bolitas rojas que ven acá, que son los plexos joroideos, ¿no? Entonces, todo eso, estamos hablando de las comunicaciones, cómo es que llega a la parte de la médula espinal, su líquido cefalorraquídeo de la médula espinal, y cómo es que llega a las meninges, ¿ya? Entonces, eso es todo lo importante. No olviden, comunicación entre cuarto y tercero, Monroe. Comunicación entre tercero y cuarto, Silvio. Y agujeros del cuarto ventrículo para allá, lo que es médula espinal o meninges, Liuska, laterales, y Magendie central, ¿ya? Ahora, la sustancia gris también, aparte, habíamos dicho que era la parte de la corteza, ¿no? La corteza en lo que es los hemisferios, ¿no? Ahora, todos los ganglios basales que hemos mencionado, como se dan cuenta, son así de color, pues, ¿no? Entonces, en el cerebro, ¿qué es sustancia gris? La corteza y los ganglios basales, ¿ya? Y también vamos a hablar de los ganglios basales. Pero en la corteza se divide en 6 capas, ya que eso quiero poner acá. La corteza tiene 6 capas. Y cada capa va a tener una función. Y les voy a poner la capa de más externo a más interno, ¿ya? Tenemos una capa molecular, tenemos una capa granulosa externa, tenemos una capa piramidal externa, luego sigue la capa granulosa interna, luego sigue la piramidal interna, y finalmente la capa multiforme, ¿ya? Y esto han preguntado alguna vez de qué se encarga cada una, ¿no? La molecular simplemente son los neurotransmisores que hay en la corteza, ¿ya? Hay neurotransmisores. Ahora, las externas
se encargan de la comunicación entre ambos. Acuérdense que las externas se encargan de comunicar, ¿ya? Así los voy a poner para que se acuerden de comunicar, y las internas se encargan de lo que son vías, ¿ya? ¿Por qué comunicar? La externa, ¿de qué se encarga? De relacionar circunvoluciones. ¿Ya? O sea, en el mismo hemisferio hay conectar las circunvoluciones. En cambio, la piramidal externa se encarga de relacionar hemisferios, ¿no? Entonces ahí debe estar lo que es el cuerpo calloso. En cambio, las internas había dicho que eran vías. Entonces, la granulosa interna que se encarga son las fibras cortípetas, ¿no? Cortípetas es que vienen, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Quién habíamos dicho que era el sensor ahí antes de llegar a la corteza? Del tálamo. En cambio, la piramidal interna son las fibras centrífugas, las que salen, ¿no? Que esto es lo que vamos a ver en la vía piramidal, ¿no? Que salen de la corteza, la parte motora. ¿Ya? Entonces, eso básicamente. Ahora, los ganglios basales, que es lo que hemos estado hablando. A veces en muchas bibliografías van a ver ganglios basales y les van a hablar, por ejemplo, de lo que es también el núcleo subtalámico, la sustancia negra, el núcleo rojo, pero acuérdense que esos no son ganglios basales. ¿Ya? Los únicos que son ganglios basales es el pálido, el caudado y el putamen. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el núcleo subtalámico, la sustancia negra, el núcleo rojo tienen relaciones también con los ganglios basales. O sea, ¿qué es lo que voy a explicar ahorita? Porque algunos se los pueden inhibir o los pueden estimular, pero no son ganglios basales, ¿ya? Entonces, y esto, más que todo lo voy a explicar porque yo he sido de la clase de disquinesias, cómo es que se da esto, no más detallado en un cuadro, para saber las patologías, pues, ¿no? Que existen. Por ejemplo, la corteza, ¿cómo estimula al caudado y al putamen? Por el glutamato. Acuérdense que el glutamato es excitatorio, ¿no? Ahora, la sustancia negra que está en el mesencéfalo puede estimular al caudado y al putamen mediante la dopamina, ¿ya? Entonces, la sustancia negra, ¿en qué enfermedad está alterada? En el Parkinson, ¿no? No hay dopamina, aumenta la acetilcolina, hay diferencias de neurotransmisores. Luego, el núcleo subtalámico estimula al pálido por el glutamato, y el pálido inhibe al núcleo subtalámico por el GABA, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a explicar después en la otra clase, pero acuérdense que, por ejemplo, una lesión del subtalámico produce el imibalismo, ¿no? Una lesión de la sustancia negra produce el Parkinson, ¿no? O sea, es que en sí los ganglios basales se encargan de que nuestro cuerpo esté en armonía, por así decirlo, ¿no? Entonces, cada lesión que hay acá son disturbios, ¿no? El hemibalismo, que son movimientos bruscos, el Parkinson, que ya saben cómo es, y una lesión, por ejemplo, en lo que es el caudado, ¿no? Aquí, el putamen produce la corea, que es otro trastorno del movimiento. Entonces, todo eso, por eso se relacionan los ganglios basales, ¿ya? Y listo. Y el homúnculo de Penfield, que vamos a hablar más que todo también en enfermedad cerebrovascular, pero tienen que saber que esto es como ver el cerebro, pues, ¿no? Anteroposterior, que saber qué es el homúnculo de Penfield, ¿no? Saber que toda la zona medial, ¿no? Si se dan cuenta, toda la zona medial, ¿qué se encarga la zona medial? Del miembro inferior, ¿ya? En cambio, todo lo que es lateral, la zona lateral se encarga de lo que es miembro superior y cara, ¿ya? Acuérdense, el homúnculo de Penfield, zona medial, miembro inferior, y la zona lateral se encarga de la parte motora y sensitiva de miembro superior y cara. Por eso que casi siempre en los infartos, que lo más frecuente es que sea la arteria cerebral media, se afecta lo que es la zona lateral, bueno, las partes externas de la corteza. Entonces casi siempre, si ustedes han visto un caso clínico, siempre vienen con hemiparesia, de miembro superior, ¿no? O sea, casi poco frecuente que solo venga con afectación de miembro inferior, ¿no? Pero sí ya lo vamos a ver, como les digo, en enfermedad cerebrovascular. Pero acuérdense eso es el homúnculo de Penfield. Medial, miembros inferiores, y lateral, sobre todo superior y cara. Listo. Ahora rápidamente lo que es diencéfalo, ya hablamos un poco de eso también en endocrino, ¿no? Habíamos dicho que el tálamo, ¿qué se encarga?
de procesar, ¿no? Sobre todo, ¿qué? Procesar sensibilidad, ¿ya? ¿Qué más? El tálamo tiene dos estructuras importantes, ya que es el núcleo geniculado lateral, que eso sí pueden preguntar, y el núcleo geniculado medial, ¿no? ¿De qué se encarga el núcleo geniculado lateral? Yo me acuerdo así, ¿no? Porque el núcleo geniculado lateral y medial se van a encargar de lo que es el procesamiento de la visión y la audición. Pero es contrario, ¿no? Lateral, que está más lateral es la audición. Entonces, pero como es contrario, él se encarga de ver la vía de la visión. En cambio, el geniculado medial se encarga de la vía de la audición. Es contrario a lo que se pensaría, ¿no? Porque el oído es lateral y la visión es medial, ¿no? Pero acuérdense que es contrario. Y el tálamo, bueno, ya habíamos dicho que entramos hasta el tercer ventrículo. El epífisis, ya habíamos dicho que es el ritmo circadiano, también está en lo que es inhibir, ¿no? El crecimiento de los genitales hasta antes de la pubertad. Por eso acá está el tumor más frecuente, acuérdense, ¿no? Que es el germinoma. Y el subtálamo, que ya les he dicho que una lesión produce el hemivalismo, ya que se encarga de un control, ¿ya? Esto de parte de acá ya es el hipotálamo, que ya habíamos dicho todos sus núcleos y que producen, eso está en el libro de endocrinología, ¿no? La clase que hablamos de generalidades, que habíamos dicho que el paraventricular, habíamos hecho la mnemotecnia de sapo, ¿no? Para que no se acuerden. SA, no, supraventricular, de lo que es ADH o vasopresina, y el PO, ¿no? La parte de sapo, PO, que es paraventricular oxitocina, que eso sí suelen preguntar muchas veces, ¿no? El núcleo arcuato, que lo deben saber por ginecología, que es el que produce los pulsos de GNRH, el supraquiasmático, que es el que produce el ciclo circadiano, ¿no? Estos ya no eran muy importantes, que eran los laterales, que es los que se encargan del hambre y la sed, mientras que los ventromediales se encargan de la saciedad. El preóptico, que es la parte parasimpática, que se encarga de contraer la vejiga. Y estos que sí eran importantes, ¿no? El hipotálamo posterior y anterior, ¿no? Que el posterior es el que genera calor y el anterior es el que pierde calor, el que hace que pierdas calor, ¿no? Por medio del hipotálamo anterior, tú sudas, ¿no? Por eso habían hecho una pregunta una vez en el ENAM, que ante una lesión del hipotálamo anterior, como no puedes perder calor, produce lo que es una hipertermia maligna, ¿no? Por eso que importantes acá sí o sí que debían saber, eras paraventricular oxitocina, supraóptico la vasopresina, arcuato GNRH, y posterior que genera calor, y el núcleo anterior que hace que pierdas calor. ¿Ya? Listo. Nunca olviden lesión del subtálamo, produce el hemivalismo, ya vamos a hablar después, y geniculado lateral ve la visión, y el geniculado medial participa en la vía de la audición. Listo. Para el cerebelo, como habíamos dicho, se encarga de lo que es la coordinación, pero tiene sus núcleos. Entonces ahí está todo lo que, o sea, cómo es que se encarga de la coordinación, ¿no? El cerebelo tiene una parte que es el lóbulo anterior, entonces esa parte que es el lóbulo posterior, ¿no? Ahora, en el lóbulo anterior hay dos núcleos, ¿ya? Importantes, que son el núcleo globoso y el núcleo emboliforme. Acá en el medio, acá hay otro núcleo, como lo he puesto así en rayitas, es el núcleo dentado. Y esta parte de acá, que está abajo del lóbulo posterior, a ese se le llama flóculo nodular. Ya, flóculo nodular. ¿Ya? Que el flóculo nodular está el núcleo fastigial. Entonces, cada zona tiene una acción, por ejemplo, el núcleo globoso y el núcleo emboliforme se encarga de lo que es la propiocepción, que lo vamos a ver en las vías, que es lo que es tono. Ya les había dicho que el cerebelo se encarga de lo que es el tono muscular, ¿no? Y parte de eso es del globoso y el emboliforme, ¿no? Por parte de ellos. Ahora, de parte del lóbulo posterior está lo que es la coordinación fina, ¿no? Que eso es una vía que no la vamos a mencionar porque no es muy importante,
que es la vía cerebelo-talámico-cortical, ¿no? Que se encarga de la coordinación fina, ¿ya? Y del núcleo fastigial es el que se encarga del equilibrio. Entonces, tense cuenta que cada parte tiene una acción. Entonces, ¿de qué se encarga el cerebelo? De la propiocepción, que es el tono muscular, de la coordinación fina y del equilibrio, ¿ya? La propiocepción por el núcleo globoso y moliforme, el equilibrio por el núcleo fastigial y la coordinación fina por el lóbulo posterior, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión del cerebelo, ¿no? Ante un infarto, ya sea troncular, ¿no? Sobre todo, ¿cuál sería la clínica, no? Uno, dismetría, disartria, ¿no? No hay coordinación, dismetría, disartria, lo que vamos a ver, puede haber una disquinesia, ¿no? Que se llama disdiaquinesia, no va a haber equilibrio, la ataxia, ¿no? La ataxia, un temblor, ¿no? Y si no hay, obviamente si el cerebelo produce tono muscular, una lesión va a ser hipotonía, ¿no? Ahora, hay que diferenciar que eso va más que todo cuando hablemos de otorrino, para diferenciar, pero no es lo mismo ataxia central, que ataxia central es esto del cerebelo, con ataxia periférica, que es la parte del octavo par, que acuérdense que el núcleo vestibular se encarga también del equilibrio, ¿no? Ahí acuérdense que para diferenciar ambos está lo que es el signo de Romberg, ¿ya? Pero, o sea, como les digo, ataxia pueden ser dos, periféricas y centrales. Centrales por el cerebelo, porque produce el equilibrio, y periféricas por el octavo par, por el núcleo vestibular, que también produce equilibrio. ¿Y cómo diferencio ambos? Por el signo de Romberg, ¿ya? Que en lo que es periférico va a ser negativo, ¿ya? Listo. Entonces, eso es con respecto a cerebelo, ¿ya? Y algo corto de meninges, importantes para los que se va a hablar después, tenemos nosotros lo que es la dura madre, que es la que vemos acá, que la dura madre habíamos dicho que era una de las únicas estructuras junto con la microglia. Había dicho que en lo que son meninges tenemos a la dura madre, que viene de la paquimeninge, que habíamos dicho que es la única estructura junto con la microglia, que proviene del meso y no del ecto, y esta se divide en la capa ósea y una capa visceral, ¿no? Si se dan cuenta, acá se divide en dos. Y entre ambas se encuentra esa estructura, que es el seno venoso. ¿Ya? Eso es lo que he dicho hasta ahora de meninges, ¿no? Y tenemos otras capas que son las que están acá, chiquitito, esto que es la aracnoides, lo que es la pía madre. Que ambas sí provienen del lecto, porque estas son acuérdense, las leptomeninges. ¿Ya? Y una pregunta súper importante, entre la aracnoides y la pía madre está el líquido cefalorraquídeo, ¿no? El líquido cefalorraquídeo y los vasos cerebrales. Pero sobre todo los vasos cerebrales están en contacto con la pía madre. Porque acuérdense que la aracnoides es avascular, ¿ya? Y la pía madre es en sí la que está enriquecida de vasos, ¿no? Y entre la pía madre y estos vasos cerebrales existe un espacio que se llama espacio de Virchow, ¿ya? Ese espacio de Virchow viene a ser la parte linfática del sistema nervioso, ¿ya? Entonces siempre pones eso. La dura madre proviene de la paquimeninge, la aracnoides y pía madre son leptomeninges. Y entre la aracnoides y pía madre está el líquido cefalorraquídeo, ¿no? La capa más vascularizada es la pía madre y la aracnoides es avascular, ¿no? El espacio de Virchow, bueno, es un dato agregado, si quieren saber, ¿ya? Listo, chicos. Vamos a darnos un break de 5 minutos, 6 minutos, y continuamos con los que son pares craneales. ¿No? Ya. Continuamos. Bien, lo que es pares craneales sí es, o sea, es bastante, pero vamos a tratar de resumir las cosas más importantes. Ya, muchas veces preguntan origen aparente, o dónde se encuentran los núcleos, ¿no? Esta parte de acá, que he puesto este cuadrito, son los núcleos, en dónde se encuentran, ¿no? Por ejemplo, en el mesencéfalo, vamos a ver lo que es el tercer y cuarto par craneal. O sea, lo bueno es que van bajando, ¿ya?
En la protuberancia vamos a encontrar lo que es el quinto, que es el par más grande, y lo que es el par 6, el par 7 y el par 8, ¿ya? Y en el bulbo raquídeo vamos a estar el par 9, el par 10, el par 11 y el par 12. Entonces, en lo que es núcleos de pares craneales, no es muy difícil acordarse de eso. ¿Ya? ¿Qué otras estructuras importantes hay? En el mesencéfalo está el núcleo rojo, ¿no? ¿Qué más está en el mesencéfalo? La sustancia negra, importante que ya hemos mencionado, que produce dopamina y su lesión produce el Parkinson. Y lo otro que está el control de la mirada vertical. Ya, esto es importante. Eso sobre todo vamos a ver más que todo cuando un paciente tiene coma, ¿no? A qué nivel es la lesión, ¿ya? La clase de coma no es clase que vamos a dictar, pero está en nuestro libro. Ahora, lo que es protuberancia se encarga de lo que es el control de la mirada horizontal, ¿no? Entonces, mesencéfalo, mirada vertical, sobre todo por el cuarto par, y protuberancia, mirada horizontal, ¿no? Sobre todo por el sexto par, ¿ya? Y lo que es el bulbo raquídeo, importante, está el centro cardiorrespiratorio. Ojo con esto, que siempre a veces se confunden cuando preguntan dónde está el centro respiratorio o dónde están los núcleos respiratorios. Es bulbo raquídeo. Por eso una lesión a nivel del bulbo puede cortar la respiración. Ahora, si preguntan dónde está el centro apnéustico, el centro neumotáxico, que son otros centros de respiración que se cargan de coordinar lo que es inspiración, expiración, esos dos centros, neumotáxico y amnéustico, están en el puente, ¿ya? Así que no confundan. Si preguntan núcleos respiratorios o centro respiratorio, es bulbo. Pero si te preguntan núcleo amnéustico o neumotáxico, son protuberancia, ¿ya? Listo. Ahora sí, acá, a medida que vamos hablando de cada uno, los vamos a catalogar si es sensitivo, motor, es mixto o es parasimpático, ¿ya? Primero tenemos al olfatorio, ¿no? Que es el primero, pues, una nariz, ¿no? Que esto va a llevar lo que son fibras sensitivas, lo que es el bulbo olfatorio que está en la cavidad nasal posterior, ¿no? La pituitaria amarilla, no olviden. La pituitaria roja es la parte de los vasos sanguíneos de calentar, ¿no? Ahora, un dato importante es que la parte olfatoria, habíamos dicho que el tálamo era una parte de relevo para la parte sensorial, ¿ya? Pero no se procesa por el tálamo, ¿ya? La vía olfatoria, acuérdense que no pasa relevo del tálamo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la vía olfatoria pasa directo al sistema límbico. Hemos dicho que el sistema límbico era la parte de la conducta, emociones. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque ustedes, ¿no?, habrán sentido que cuando huelen algo, ¿no?, les trae recuerdos, ¿no? Entonces se conecta la parte olfatoria con lo que es el sistema límbico, ¿ya? Listo, entonces el olfatorio simplemente se encarga de sensibilidad, nada más. Entonces es un órgano puramente sensitivo, ¿ya? Ahora el segundo par es el óptico, que he puesto un esquema de lo que son defectos campimétricos, ahí lo vamos a hablar más a detalle, ya que es tanto una parte de neuro como una parte de oftalmología, por eso es muy importante, pero acuérdense que la secuencia primero es nervio óptico, luego pasa por el quiasma óptico, ahí se decusan las fibras, ¿no? Algunas, porque otras siguen, vamos a ver. Luego sigue la cintilla, luego sigue el tálamo, y termina con las radiaciones y llega a la corteza, ¿no? Al área 17, ¿no? Área visual primaria. Entonces, el óptico también es netamente sensitivo, solo percibe lo que es la vista. Ahora, acá sí es muy importante, ¿ya? Justo están juntos el 3 y el 4 y el 6, que varias veces lo preguntan. El 3 y el 4 y el 6 se van a encargar de lo que es la parte motora, de lo que son los músculos oculares. Ya, esto sí es muy importante. O sea, tenemos el ojo acá. Entonces, ¿qué se encarga? ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos
al músculo orbicular superior, ¿no? Oblicuo superior. Este es inervado por el troclear, ¿ya? O también lo llaman patético. ¿Por qué? Porque el oblicuo superior, ¿no? Que es lo que va, el músculo que inerva, ¿qué se encarga? De hacer una mirada convergente, o sea, hacia abajo y hacia el medio, ¿no? O sea, mirar así, como dicen, una mirada de desprecio, ¿no? Entonces, por eso también se llama par patético o troclear. Luego está acá el recto, el músculo recto lateral. ¿Y quién se encarga de inervar esto? El 6, ¿ya? El recto lateral lo inerva el 6, ¿ya? Y todos los demás, el recto medial, el recto inferior, el recto superior, el elevador del párpado también es importante, el elevador del párpado, todo eso lo inerva el tercer par, ¿ya? El recto medial, el recto inferior, el elevador del párpado, por eso ante una lesión del oculomotor también puede generar lo que es ptosis, ¿no? Que es que se baja la parte superior del párpado, ¿ya? Y todos los demás músculos. Entonces siempre acuérdense, cuarto par, oblicuo superior, ¿no? Se encarga de la mirada convergente. Sexto par, recto lateral, ¿ya? Y oculomotor, todos los demás, y elevador del párpado. Por eso que, por ejemplo, ante una lesión del sexto par, ¿no? Si yo le pido que mire a una persona a la derecha, ¿no? Y digamos que el par que se ha lesionado es el derecho, ¿no? Se va a poder mover su ojo izquierdo, ¿no? Porque el músculo recto medial está bien, o sea, porque cuando va a mirar a la derecha, lo que tiene que funcionar el izquierdo es mirar para el recto medial, pero el ojo derecho que va a ver a la derecha necesita el músculo recto lateral, ¿no? Para ver a la derecha. Entonces no se va a poder ver. Entonces, por ejemplo, acá lo voy a poner, ¿no? O sea, digamos que acá están tus ojos, izquierdo, derecho, ¿no? Y hay una lesión del sexto par, que es el recto lateral, ¿no? Digamos del sexto par de acá, del derecho. Y te pide, o sea, cuando tú hagas un examen semiológico, que mires a la derecha. Entonces, este ojo va a poder ver normal a la derecha porque el recto medial está bien, ¿no? Pero este ojo, el recto lateral que lo inerva el 6, está mal. Entonces, ¿cómo vas a ver la mirada de esa persona? Así, ¿no? Y que se crece. O sea, eso es parte semiológica, también, por si acaso, para que sepan. Entonces, acuérdense, sexto par, recto lateral, cuarto par, oblicuo superior, y tercer par, todos los demás. Ahora, el tercer par, aparte de eso, también se encarga de lo que es el reflejo. Uy, ¿dónde lo pongo? Déjalo poner. ¿No? Se encarga de lo que es el reflejo fotomotor, que es ese reflejo de cuando tú pones la luz en el ojo, que haga miosis, y el reflejo consensual o de acomodación, ¿no? Que es que hace que, o sea, si igual hay un reflejo en un ojo, también el otro ojo haga miosis, ¿no? O sea, si le pones luz en el derecho, el izquierdo también tiene que hacer miosis, ¿no? Entonces, se encarga de esos dos reflejos. Ya no confundan, por ejemplo, si les preguntan reflejo corneal, que el reflejo corneal se debe al quinto par, ya que eso lo vamos a hablar. Así que reflejo fotomotor, reflejo consensual, no, más que acomodación, perdón, reflejo consensual, ya lo puse, ¿no? Reflejo consensual es tercer par. ¿Ya? Ahora, entonces lo que había hablado, ¿no? Entonces, motores puros es el cuarto par y el sexto par, ¿no? Porque estamos hablando cuarto par oblicuo superior, sexto par recto lateral. En cambio, el tercer par es mixto, porque es motor, pero eso que he hablado del reflejo fotomotor, reflejo consensual, es la parte parasimpática, ¿no? Entonces también es un par parasimpático, por lo tanto es un par mixto, ¿ya? Listo. Luego tenemos al quinto par, vamos al quinto par, ya que está, al trigémino. El trigémino va a tener una parte sensitiva
y una parte motora, ¿no? La parte sensitiva es lo que se divide en sus ramas, ¿no? Que es, o sea, ustedes, digamos, tienen la cara así, y el trigémino tiene ramas sensitivas que es el V1, el V2, el V3, ¿no? Bueno, a mí no me ha salido tan bien, pero, o sea, el V1 es la rama, ay, el lápiz está ya. El V1 es la rama oftálmica, ¿no? El V2 es la rama maxilar, ¿no? Y el V3 es la rama mandibular. Entonces, el quinto par se encarga de todo lo que es sensibilidad de la cara, ¿no? Y esto por el ganglio, que es el ganglio más grande, que es el ganglio, perdón, de Gasser, ya que es el ganglio más grande. Por eso que hay una patología que se llama la neuralgia del trigémino, ¿no? Que no sé si alguna vez ustedes han tenido, muchas veces es idiopático, esa es la causa más frecuente, que sienten como un ardor en la cara, ¿no? O sea, como que se les quema una parte o sea, toda la mitad de la cara, ¿no? Que sienten como ardor, como descargas eléctricas, ¿no? Eso puede ser originado por estrés o por una infección, generalmente de herpes, ¿no? Y eso es por esa parte, ¿no? La parte sensitiva. Por eso hay veces que si no calma con los tratamientos normales, ya lo último que se hace es, por ejemplo, quemar lo que es el ganglio Gasser, ¿no? Para que ya no haya sensibilidad. Pero no vamos a quitar la sensibilidad, pues, ¿no? Eso es lo último. Ahora, un dato importante es que la rama, el V3, ¿no? Inerva la parte que es 2/3 anteriores sensitivos de la lengua, ¿ya? Acuérdense de esto, ¿eh? Porque lo que vamos a ver del séptimo par va a ser la parte 2/3, pero la parte del gusto, ¿ya? Entonces acuérdense de eso. 2/3 anteriores sensitivos, que es lo que estamos hablando de sensibilidad, trigémino. 2/3 anteriores, pero del gusto, el séptimo par, ya que ahorita lo vamos a hablar. Y en la parte motora se encarga de los músculos de la masticación, esto es importante, ¿ya? ¿Cuáles son los músculos de masticación? O sea, ¿quién inerva? Temporal, macetero, los pterigoideos, ¿no? El vientre anterior del digástrico, ¿ya? El músculo martillo también, ¿ya? Todo eso. Entonces, ¿el trigémino qué va a hacer? Va a ser un par mixto, porque tiene tanto su parte motora como sensitiva, ¿ya? Listo. Ahora vamos con el sexto. Bueno, el sexto ya lo hablamos, vamos con el séptimo. El séptimo par, el séptimo es el facial, y este tiene 3 partes. Tiene una parte motora, tiene una parte sensitiva, y tiene una parte parasimpática, ¿ya? La parte motora, acuérdense que es la parte de la mímica facial. Todo lo que son músculos, o sea, para la mímica facial es el séptimo par, ¿ya? Entonces una cosa es sensibilidad de la cara, que es el quinto par, y músculos de la masticación, que es quinto par también motor, y otra cosa es para lo que es movilización de la cara de la mímica facial, que eso sí es motor séptimo par, ¿ya? Aparte también inerva el músculo del estribo, por eso también hace el reflejo estapedial, ¿ya? Y la parte sensitiva, ¿ya? Es el conducto auditivo externo, que lo vamos a hablar en otorrino, y lo que les dije que es 2/3 anteriores de la lengua, pero el gusto, ¿ya? Entonces 2/3 anteriores de la lengua sensitivo, quinto par, 2/3 anteriores de la lengua gusto, séptimo par, ¿ya? Y también tiene su parte parasimpática, ¿ya? Que inerva a lo que es la glándula, todas las glándulas, submandibular, submaxilar y sublingual, ¿ya? No la glándula parótida, porque la glándula parótida la va a inervar el noveno par, ¿ya? Entonces, ¿cómo ponemos al séptimo par? Como parasimpático, porque inerva las glándulas sublingual, submaxilar, submandibular, y también lo ponemos obviamente como mixto, porque tiene su parte motora, sensitiva y parasimpática, ¿ya? Luego tenemos al vestíbulo coclear, que es el octavo par, ¿no? Entonces habíamos dicho, justo su nombre es vestíbulo coclear, se divide en dos, ¿no? El vestíbulo y la cóclea.
el vestíbulo que había dicho que es el que se encarga del equilibrio, ¿no? Y la cóclea que se encarga de la audición. Por eso una lesión, a veces la parte del nervio vestibular, que es el equilibrio, porque a veces uno también pierde el equilibrio cuando escucha así sonidos fuertes, no agudos, por esa parte, ¿no? Por la parte de que el octavo par que están ahí, por ese nervio vestibular, puedes perder el equilibrio, ¿no? Por eso había dicho que había equilibrio periférico, ataxia periférica, perdón, y ataxia central. Ya, es solo sensitivo, ¿no? Solo auditivo, solo la parte del equilibrio. Así que este es netamente sensitivo. ¿Ya? Listo. Ahora vamos con el glosofaringio. Y entonces el glosofaringio, les dije, tiene una parte sensitiva, tiene una parte motora, tiene una parte parasimpática. La parasimpática ya les había mencionado, inerva la glándula parótida. La parte sensitiva del glosofaringio es 1/3 posterior de la lengua, pero todo. O sea, ¿a qué me refiero con todo? Gusto y sensibilidad, ¿no? Entonces esa es la diferencia por si les preguntan la inervación de la lengua, ¿no? El tercio posterior, todo es por el glosofaringio, tanto gusto como sensibilidad, pero los 2 tercios anteriores se dividen en el quinto, que es sensibilidad, y el séptimo par, que es gusto, ¿ya? Aparte, también es lo que es orofaringe, la trompa de Eustaquio, el paladar blando, ¿ya? Y acá le agregan, importante, el oído medio, en la sensibilidad, porque en la parte motora está lo mismo, la orofaringe, el paladar blando y la trompa de Eustaquio. Pero obviamente no nada motor del oído medio, no hay parte motora. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser? Un par parasimpático por la glándula parótida y al mismo tiempo un par mixto. Ahora el vago también tiene su parte sensitiva, tiene su parte motora y tiene su parte parasimpática. La parte sensitiva del vago, sensibilidad de la concha acústica, sensibilidad de la laringe, hace el reflejo de la tos, y parte superior del esófago, ¿ya? O sea que la parte superior del esófago es músculo esquelético, de ahí es músculo liso. Motor, cuerdas vocales, y esófago proximal, Y lo más importante que hace el décimo par es la parte parasimpática. Inerva todos los órganos que tenemos, todos los órganos que derivan del intestino medio hasta 1/3, ahí me está rayando bien, hasta 1/3 distal del colon transverso. Hasta ahí, todo lo que se inerva, todos los órganos, es por el décimo par, ¿no? A partir del tercio distal del colon para abajo, ¿no? Colon descendente, ya recto, todo eso, y es el plexo sacro, ¿ya? Pero antes de eso es décimo par, ¿ya? Entonces el décimo par es parasimpático y es mixto, ¿ya? Y luego tenemos a los más fáciles, que son el accesorio, que el accesorio se va a encargar de inervar dos musculitos que tenemos acá, ¿no? Que ese es el hombro, inerva el trapecio y el esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces estos son netamente motor. Así que el onceavo par está acá. Y el hipogloso que viene de lengua, que es toda la parte motora, que son los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua, ¿ya? Ahora, el décimo par también, por si acaso, sí inerva un músculo de la lengua que es el palatogloso. ¿Ya? Por si acaso, el palatogloso. De ahí todos los demás músculos de la lengua
es el hipogloso, ¿ya? Porque estamos hablando de la parte motora. Acuérdense que sensibilidad de la lengua ya lo dividimos, 2 tercios anteriores, 1 tercio posterior. Pero parte motora de la lengua, todo es hipogloso. Ahora recuerden que el 12º par, esto sí lo han preguntado, es preolivar. O sea, en el tronco, que no, como lo ven acá, el 12º es preolivar, o sea, delante del oliva, que es esto, ¿no? Entonces siempre acuérdense que a partir del quinto, porque el quinto, si se dan cuenta, sale un tronco del puente, o sea, el quinto es troncular, ¿no? De ahí el sexto, el séptimo, el octavo, todos esos son del surco bulbo protuberancial, ¿no? El sexto, el séptimo y el octavo. ¿Ya? Si les preguntan el origen aparente. No, acá yo les había dicho que era los núcleos. Pero si te preguntan el origen aparente, que suelen preguntar de eso, sexto, séptimo, octavo del surco, si se dan cuenta, bulbo protuberancial, ¿no? Entre el bulbo raquídeo y la protuberancia. Y de ahí lo que es 9, 10 y 11, si se dan cuenta, acá no, 9, 10 y 11 del surco retroolivar, ¿ya? Porque el 12 que ven acá que está adelante es preolivar. Entonces no olviden. 6, 7, 8, surco bulbo protuberancial. 9, 10 y 11, retroolivar. Y 12, preolivar. No olviden eso. Entonces ya esto es un mega resumen de los pares craneales y lo más importante de cada uno. ¿Ya? No mencioné, eso sí, los ganglios, ¿no? Porque el parasimpático, el séptimo par, ¿cómo se llama el ganglio? Ganglio geniculado, es importante. De la parte del tercer par, ¿no? Del reflejo fotomotor, ¿cómo se llama? Ganglio ciliar. Es importante. Listo. Y vamos a terminar con esta parte que había dicho importante de lo que son los defectos campiométricos y lo que es parálisis facial. ¿Ya? Más allá, o sea, nosotros tenemos, o sea, dos tipos de vista, ¿no? Ahí. Tenemos una vista nasal, que es la parte que ve al medio, no nasal, y una vista temporal, que es la que ve a los costados. Entonces, la vista temporal de cada ojo, ¿no? O sea, es de este polo de acá y este polo de acá. Igual este polo de acá y este polo de acá, ¿ya? Entonces, pero la vista nasal en sí se converge. O sea, en sí debería ser así, pues, ¿no? Y acá está lo que es la vista nasal. Por eso que tú, cuando cierras un ojo, casi ves todo, porque, o sea, prácticamente si sería así, ¿no? Y cierras un ojo, quitarías esto, ¿no? Pero aún sigue habiendo esto. O sea, prácticamente lo único que tapa tu vista es tu campo temporal de ese ojo nada más. Pero tú sigues viendo el campo nasal de ese ojo porque sigue habiendo el otro campo nasal y el campo temporal. Por eso no se pierde mucha vista, ¿no? Cierras un ojo y solo se pierde esa parte temporal, ¿ya? Pero lo que debemos saber es que entonces la parte temporal, ¿no? Que es la parte que va a chocar acá, es la parte que converge en el quiasma óptico, ¿no? Acá está el quiasma óptico. Si se dan cuenta, viene esto es el nervio óptico, ¿no? Este es el nervio óptico, viene por acá y en el quiasma, que es esto de acá, se decusa, ¿no? Va para el otro lado, igual que el otro, el que está acá, viene por aquí y se decusa. En cambio, la parte que ve, la parte nasal, la parte nasal de la vista, no se decusa, mire, sigue, 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 y se da la vuelta, no se va por el quiasma óptico. ¿Ya? Entonces, con eso ya se entiende, porque de ahí viene lo que son, esto viene a ser las cintillas, esto de acá ya vienen a ser las radiaciones, y finalmente llegamos a la corteza, que es el área 17 visual primaria, ¿no? En el lóbulo occipital. Ya, entonces, vamos a hablar uno por uno, para que se entienda bien, ¿ya? Porque a veces a algunos se les hace difícil de comprender, pero es muy sencillo. Entonces, si hay una lesión en A, que es el nervio óptico, o sea, esto es una lesión retiniana o del nervio óptico. ¿Qué va a pasar si hay una lesión a ese nivel? Va a aparecer lo que son los escotomas
o las amaurosis, ¿ya? Que es la pérdida total, porque si tú cortas acá, como estás viendo, tú vas a cortar totalmente esta visión. O sea, no es que se corte un poquito, no, o sea, cortas totalmente, ¿no? Por eso en esta imagen, ven acá, se va todo la vista de ese lado, ¿ya? Ahora, este importante, cuando hay una lesión en el quiasma, el B acá, ¿no? Una lesión en el quiasma. ¿Qué pasa si se lesiona el quiasma? Si se lesiona el quiasma, se va a afectar la parte que hacía las vías convergentes. O sea, esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces, ¿qué defectos va a haber? Esto, bueno, los defectos de los campos temporales, ¿no? Como ven acá. ¿Y cómo se le llama esto? Una hemianopsia, porque es una parte de la visión, hemianopsia, ¿no? Heterónima, bitemporal, ¿ya? Una hemianopsia heterónima bitemporal. Y esta es la más importante de todas, porque ya había mencionado este tipo de efecto campimétrico en endocrino, o también cuando hablen de tumores, cuando hablemos de neurocirugía, que por ejemplo un prolactinoma, ¿no? En la hipófisis, si crece mucho un tumor en la hipófisis, puede comprimir el quiasma óptico. Entonces esos pacientes vienen con hemianopsia heterónima bitemporal, ¿no? O si no, un paciente con un craniofaringioma, que es un tumor, ¿no? Derivado de la bolsa de Rayleigh, también de la adenopófisis, si se agranda y comprime el quiasma también. Entonces, todo paciente que te ponga en el caso clínico con una hemianopsia heterónima bitemporal es porque se está afectando el quiasma. Y lo más frecuente que yo debo pensar es un tumor a ese nivel, pues, ¿no? En la hipófisis, ¿no? O tal vez un tumor cerebral que ya se está agrandando mucho. Entonces, ese defecto sí es muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a borrar. Ahí no, no. ¿Qué pasa si ahora el defecto es en la cintilla, ¿no? La lesión es en la cintilla óptica. Algo fácil, por si a veces se les hace mucha cosa. A partir del quiasma para abajo, todo es contralateral. Siempre pones eso. ¿Ya? A partir del quiasma para abajo, las lesiones van a ser contralaterales. O sea, ya habiendo explicado cómo se convergen las vías, ¿no? También lo puedes entender, pero si no te quieres hacer mucho chambullo, a partir del quiasma para abajo, todo es contralateral. Entonces, ¿qué pasa si se lesiona acá la C? La cintilla óptica derecha. Va a haber una hemianopsia homónima, o sea, el mismo lado, contralateral. O sea, si se lesiona a la derecha, pierdo el campo temporal izquierdo y el campo nasal derecho. O sea, eso lo pueden entender también con cómo es las vías, ¿no? Pero como les digo, todo va a ser contralateral, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si la lesión es acá? ¿No? Porque hay dos. Porque las radiaciones ópticas se dividen en dos. En lesión de radiación óptica, esta de aquí es inferior, y esta es lesión de radiación óptica superior. ¿Cómo es esto? Que para las radiaciones ópticas pasan por los lóbulos. Las radiaciones ópticas inferiores pasan por el lóbulo temporal. Y las radiaciones ópticas superiores pasan por el lóbulo parietal. Igual, contralateral. Solo que estas van a generar cuadrantanopsias. ¿Ya? O sea, va a generar una cuadrantanopsia homónima contralateral, o sea, todo lo contrario, ¿no? Si es una lesión en el lado derecho inferior, la lesión va a estar en el lado izquierdo superior. ¿Ven? No se nota mucho. Y aquí. En cambio, si es una lesión en la radiación óptica superior, la cuadrantopsia va a ser en el lado inferior izquierdo. Todo es contralateral, como les dije. Entonces esto sería igual, pues una cuadrantanopsia homónima contralateral. Lo mismo. Obviamente, si se lesionan ambas radiaciones, va a ser lo mismo que una lesión de cintilla óptica, ¿no? Una hemanopsia homónima contralateral, ¿no?
que a diferencia, o sea, si quieres diferenciar estas dos, ¿no? Estas dos con esta, o sea, si es que se lesionaran las dos radiaciones ópticas, cómo diferenciar una hemianopsia homónima contralateral de radiaciones con una hemianopsia homónima contralateral de cintilla, es que en la lesión de radiaciones no hay afectación pupilar, ¿ya? Se mantiene el reflejo pupilar. Y finalmente, en lo que es la lesión ya F de F es que pierdes la lesión de la corteza visual, igual, va a haber una hemianopsia homónima contralateral. ¿Y cuál es la diferencia de todas estas? Que sí es importante, que cuando hay una lesión en la corteza, respeta la mácula, ¿ya? Que es la zona de mejor visión que tenemos, ¿ya? Respeta la mácula, ¿ya? Ahora, hay un síndrome, por si acaso importante que les leí, que es cuando personas tienen lesiones en la corteza occipital, ¿no? O sea, en la corteza visual primaria, en la zona occipital, o sea, no ven, literal, pero confabulan, o sea, diciendo, o sea, no quieren aceptar que están enfermos, ¿no? Entonces, como que tú le muestras un papel y te dice, ah, sí, sí, me está mostrando un perro, ¿no? O sea, no tiene visión, o sea, ya perdió la visión porque está lesionada la corteza, pero dice que ve, ¿no? A eso se le llama el síndrome de Anton, ¿ya? Lo ponen como que no puede ver, pero hace como que ve, ¿ya? Pero eso es por una lesión en la corteza, ojo. No es que simplemente en cualquier área y que no ve y que dice que ve, sino una lesión en la corteza, ¿ya? Ahora, la parálisis facial también es sencillo de explicar, ¿ya? La parálisis facial, nosotros tenemos que diferenciar una parálisis periférica versus una parálisis a nivel central, ¿no? Saber si es una parálisis porque tal vez en la parte central, ¿no? Del tronco se ha lesionado algo, los músculos faciales, ¿no? O es una parálisis ya por la parte periférica, ¿no? Entonces tenemos que saber, ¿no? Hacemos un dibujito que tenemos nuestras dos cortezas, ¿no? Obviamente la parte motora de cada uno. Y acá tenemos la región nuclear. Ahí acá vamos a dibujar la carita. Acá, aquí, y lo vamos a poner con carita feliz. A lo mejor con carita feliz, ¿no? Porque esa no gusta. Carita normal. Acá, para que se entienda, la parte superior, obviamente inerva la parte superior de la cara y acá la parte inferior, esto, ¿no? Igual acá, estaba dibujando esto acá y la parte inferior de la cara. Entonces, de la corteza, ¿ya? De la corteza, las fibras que van a ver de la misma, o sea, del mismo lado va a dar para la parte superior y va a dar para la parte inferior y superior del lado contralateral, ¿ya? Y acá, igual, da para la parte superior del mismo lado y para la parte superior inferior contralateral, ¿no? Entonces, en diferentes libros también van a ver diferente clasificación. Por ejemplo, esto le llaman región supranuclear. A este de aquí le llaman región nuclear. Y acá, ¿no? Que ya son los nervios periféricos, se le llama lo que es la región infranuclear, ¿ya? Que este es, acuérdense, lo más frecuente. Si hay parálisis facial, este es lo más frecuente. Ahora, con esta imagen se entiende todo, ¿no? ¿Qué pasaría si hay una lesión a nivel central, en la corteza, ¿no? ¿Qué parte se dañaría, no? Se dañaría esto, y se dañaría esto y esto, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Les dije que la otra corteza también inervaba lo que era toda esta parte, pues, ¿no? O sea, si se pierde el estímulo de esas zonas, igual sigue habiendo el estímulo de parte de la otra corteza, inervando esto e inervando esto. Entonces, lo único que en sí se lesiona, porque no hay otro quien inerve, es la parte de abajo,
¿no? Del lado contralateral. Entonces, cuando hay una lesión cortical, ¿qué va a hacer? Va a ser una parálisis facial contralateral inferior, ¿no? Entonces, todo con eso que he explicado, ¿no? O sea, se van a destruir las fibras, pero la otra corteza todavía las va a mantener. Entonces, solo al final lo que se daña es esto. Igual con la región nuclear es lo mismo, ¿no? La región nuclear también va a ser una... no, perdón, la nuclear no. Sorry. La nuclear va a ser lo mismo que la infranuclear. Porque ¿qué pasaría si se lesiona ya acá, en lo que es periférico? Ya si es periférico ya pues se corta todo, ¿no? Se corta todo esto. A diferencia de la supranuclear, que habíamos puesto de rojito, que solo se va a cortar esto, ¿ya? Entonces ya les he dicho, lo más frecuente es la infranuclear, que es la parálisis periférica, pues, ¿no? Que eso también lo llaman parálisis de Bell, ¿ya? Que eso puede ser originado secundario también al virus herpes, o puede ser idiopático también a veces por estrés, ¿ya? Entonces acuérdense, y estas dos, entonces lo que hacen es una parálisis facial ipsilateral total. O sea, del mismo lado, porque acá también, si se afecta nuclear, ya se afectaría todo, pues, ¿no? No importa. Es igualito que se afecte la parte periférica. Entonces afecta toda la parte, toda la hemicara lesionada del mismo lado. En cambio, cuando hay una afectación cortical, se afecta el lado de la cara contrario e inferior. ¿Ya? Listo. ¿Y eso por qué es importante? Porque en la parte semiológica yo me voy a dar cuenta, pues, ¿no? Porque si es una persona con parálisis periférica, que es lo más frecuente, o sea, que se corta toda la sensibilidad, perdón, la parte motora de una cara, también va a haber, o sea, la parte superior como yo veo, que no va a poder hacer arrugas, ni al momento de decirle que cierre el ojo tampoco lo va a poder hacer, ¿no? Por eso que acá en la imagen A podemos ver que esta es una parálisis supranuclear. A ver aquí quién me dice que, qué corteza estaría dañada. ¿La izquierda o la derecha? Supongamos que esta es la izquierda y esta es la derecha. ¿Cuál estaría lesionada? ¿La izquierda o la derecha? A ver qué dicen. ¿Alguien? ¿Alguien sabe? ¿Opinan? No dicen nada, no saben. Ya sería una parálisis obviamente a nivel central, pero sería una izquierda, pues, ¿no? Porque se dan cuenta, o sea, lo que se le pide, el examinador lo que pide es que sonría. Entonces, esta parte está sonriendo, pero esta se ha mantenido ahí. Pero ¿cómo sé que es central? Porque hay arrugas, ¿no? Y cuando le he pedido también que eleve las cejas, también las ha elevado. Entonces, esto solo se ha lesionado la hemicara contralateral inferior, ¿no? Esta, por ejemplo, es una nuclear, que bueno, ya tiene que ver un par más con los pares craneales, no importa mucho. Y esta es la infranuclear, importante, o la parálisis periférica, que es la más frecuente, que si se dan cuenta, esta es una lesión, ¿no? A nivel de los nervios periféricos acá, ¿no? Porque si se dan cuenta, este es igual, se le ha pedido que levante los ojos, que sonría, y lo ha hecho solo esta cara, ¿no? Pero si se dan cuenta acá, no hay arrugas de la frente, y acá tampoco está elevando el párpado, ¿no? Y en la boca tampoco, entonces es una lesión ipsilateral total, ¿no? Y eso es una parálisis facial periférica. ¿Listo? Entonces, espero que se haya entendido bien eso. Vamos a terminar la última parte, que son las vías sensitivas motoras y algunos detalles ahí de datos semiológicos. Ya. Le voy a usar un esquema de lo que son vías sensitivas para que se entienda así súper resumido, se les haga fácil. Y de vías motoras hay muchas vías motoras, pero la principal, que es la piramidal. Ya, entonces vamos a dibujar más o menos como me salga. Esta es la corteza.
y acá está el tálamo, ¿no? Entonces se supone que acá están las fibras que habíamos dicho, tálamo corticales, hemos dicho que el tálamo, en la parte sensitiva, este es el procesador de información. Vamos a hacer una línea acá. Esto es como la mitad, ¿no? Porque va a ser la médula espinal. Y vamos a hacer aquí una línea acá, otra línea acá. Y una línea aquí. Listo. Entonces con eso se va a entender fácil lo que es la vía sensitiva, ¿no? No es lo mismo las vías de lo que es el dolor, la temperatura, el tacto grueso, el tacto fino, la propriocepción, la vibración, o sea, son distintos tipos de sensibilidad, ¿no? Y tenemos que saber quiénes se decusan y quiénes no se decusan, ¿no? Y esto va a ser importante, o sea, ya después también, después de explicarlo, cuando vean patología medular en lo que es neurocirugía, ¿no? Si hay un trauma, una sección medular, o sea, ¿cómo podría haber el compromiso? O sea, ¿cómo se entiende eso? Por qué se pierde la sensibilidad de mi parte derecha? ¿Por qué se pierde la sensibilidad de tal cosa? ¿No? Entonces vamos con la primera vía, que es la misma vía del dolor y la temperatura. Ya la vía del dolor y temperatura, acuérdense que el dolor, si preguntan, viene por terminaciones libres. Eso ya lo han preguntado en residentado, si no me equivoco. ¿Quiénes detectan el dolor? ¿No? Las terminaciones libres. Entonces, primero, la primera motoneurona, que eso sí vamos a hablar bien claro, hay primera motoneurona, segunda motoneurona y tercera motoneurona, ¿no? La primera motoneurona, que está en la parte periférica, ¿no? Recibe lo que es el dolor y temperatura y lo lleva a lo que es la médula espinal, ¿no? Aquí, que acuérdense que entra por el asta posterior, ¿no? Se conecta y ahí es la segunda motoneurona, ¿no? La segunda neurona. Entonces, dense cuenta que a ese nivel, en la médula espinal se decusa, o sea, la sensibilidad, ya sea izquierda o derecha, se cruza, ¿no? Como están viendo en la imagen. Y esta sube. ¿Cómo se llama esta vía por la que sube el dolor y temperatura? El haz espinotalámico lateral. Ya por esa vía va lo que es el dolor y la temperatura. Y llega al tálamo, que es lo que hemos estado hablando a cada rato, que es el principal procesador de las vías sensitivas. ¿A qué núcleo? Que eso sí es importante. Al núcleo ventropóstero-lateral. Ya, núcleo ventropóstero-lateral del tálamo, ¿no? Y acá se encuentra la tercera neurona. Y esto termina en el área sensitiva, ¿no? Que habíamos dicho que era el área primaria, el área 1, 2, 3 de Brodmann, ¿no? Que era el área sensitiva primaria. Entonces, el haz espinotalímico lateral se cruza a nivel de la médula espinal, ¿no? Abajito. Ahora, ¿qué otra vía hay? Está la vía de lo que es el tacto burdo, ¿no? El tacto burdo o el tacto grueso. El tacto grueso es ese que simplemente, o sea, sientes, tocas algo y ya, no discriminas qué es, simplemente es el tacto, o sea, en el momento que te pones la chompa, ¿no? Un polo y en ese momento simplemente sientes a la hora de ponértelo, pero después en lo que va del día tú no estás percibiendo ese contacto que tienes con la ropa, ¿no? Es el tacto burdo, tacto grueso, ¿no? Igual, la primera neurona es a nivel periférico y estos suben por otro haz, que es el haz espinotalámico medial, ¿no? Porque está más medial al otro, ¿ya? Y este igual nuevamente va al tálamo, que es la tercera neurona. Obviamente acá también esta segunda neurona, o sea, se decusa a nivel de la médula espinal, y va al tálamo, a la tercera neurona y el área sensitiva, ¿no? Acá viene la diferencia, ¿ya? Que esta parte de acá, todo lo que es la percepción de las vibraciones,
la propiocepción y el tacto fino, ¿no? Cuando tú tocas algo y sientes y dices, ah, esto es papel, esto es, no sé, cartón, algo así, el tacto fino, la propiocepción, la vibración, estos vienen por esta vía, que si se dan cuenta no se está decusando, no se decusa en la médula espinal, no se decusa hasta acá. Igual la primera neurona es periférica, la primera motoneurona es periférica, pero no se decusa hasta acá, que es la segunda motoneurona, que esto se decusa a nivel del lemnisco medial, ¿ya? Y toda esta vía que están viendo acá, ¿cómo se llama? Es el haz de los cordones posteriores de la médula espinal, que es el haz de Gol y Burdach, ¿ya? Que también lo pueden llamar Gracil y el Burdach cuneiforme, ¿no? El Burdach es más lateral, ¿ya? Entonces, esa vía, ese haz me lleva a la vía que es vibración, propiocepción y el tacto fino, ¿ya? Y se decusa arriba, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si yo tengo una lesión, ¿no? A nivel de la médula, a cualquier nivel, ¿no? Y yo veo que hay falta de lo que es dolor, temperatura, ¿no? Izquierdo, yo puedo decir que la lesión de la médula es a nivel, ¿cómo se llama? Contralateral. O bueno, dependiendo de la sección, ¿no? Mejor ya, hay que poner un ejemplo con la corteza. Si hay una lesión en la corteza, ¿no? Derecha, ¿ya? Y pierdo todo lo que es dolor, temperatura, o sea, se va a perder todo, porque, digamos, si hay una pérdida, ay, un momento, si hay una pérdida acá, a este nivel, cuando ya todo se ha decusado, obviamente, lo que se va a perder es el contralateral, porque ya todo se decusó, ¿me entienden? En cambio, yo puedo diferenciar cuando se corta por acá, digamos, una sección a este nivel, porque voy a perder contralateral del tacto burdo, del dolor a la temperatura, pero voy a perder del lado ipsilateral lo que es vibración, proposición y tacto fino, porque aún no se ha decusado, ¿me entienden? Entonces, eso es importante en lo que es las vías, ¿no? Y lo que se va a tocar en los defectos, en los defectos medulares, porque también a veces hay defectos que solo afectan el cordón posterior. Entonces vas a tener solo defectos de vibración, tacto fino, pero sí vas a sentir dolor, temperatura, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Entonces recuerden la vía del dolor espinotalámico lateral, ya toda esa vía. La vía del tacto grueso, espinotalámico medial. Y la vía de la vibración, propiocepción, tacto fino, el haz de Gold-Burdach, que se decusa en el menisco medial. Y la tercera motoneurona, siempre recuerden, es importante, el núcleo ventroposterolateral del tálamo, ¿ya? Esas son las vías sensitivas importantes. Y ahora la vía motora piramidal también es sencilla, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del homúnculo de Penfield? ¿No? Acá esto es área Brodmann 4, ¿no? El área motora primaria, ¿no? ¿Qué células, qué tipos de neuronas habíamos dicho? Las grandes, ¿no? Las células piramidales de Betz, que habíamos dicho. Entonces, estas células piramidales, ¿no? Van a pasar por acá, como ven, por este haz, que se llama el haz corticófugo, que habíamos mencionado, ¿no? En la parte interna, que en sí lo que está llevando es por la cápsula interna, el brazo posterior. Pero eso no es muy importante que se acuerden, ¿ya? Lo importante es que estas fibras, si se dan cuenta, miren, bajan, 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 bajan. Y acá hay unas fibras que se decusan, ¿no? Que se decusan por el haz córtico-espinal, ya no es espinotalámico, ¿no? Haz córtico-espinal lateral. ¿Cuántas fibras se decusan? El 90%. El 90% de fibras se decusan. Pero miren, este 10% no se decusó, siguió de frente. Este se le llama el haz córtico-espinal ventromedial, ¿no? Y así como en la vía sensitiva había primera neurona, segunda neurona, tercera motoneurona, acá igual. Y esto sí es importante cuando a veces, bueno, los que ya hayan llevado semia o algo, ya han leído o escuchan lesión de primera motoneurona o de neurona superior, o lesión de segunda motoneurona o motoneurona inferior. Se refieren a esta, a la vía piramidal, porque la primera motoneurona está acá, ¿no?
en la corteza. Aquí está la primera motoneurona. Y la segunda motoneurona está acá, pues, ¿no? En la decusación, a nivel periférico. Segunda motoneurona. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hablar justo en la parte semiológica para que lo entiendan. Entonces, el haz corticoespinal lateral, ¿no? Que lleva la vía motora cruzada, se encarga de llevar a los músculos del componente distal, ya todo lo que es brazo, mano. Mientras que el haz corticoespinal ventromedial lleva la musculatura proximal. Ya te vas a acordar porque el que se decusa más es el que lo que más usas, bueno, los componentes distales, las piernas, los pies al movilizarte, ¿no? Y el 10% que es poquito, que no decusa, es el corticoespinal ventromedial, o lo pueden llamar ventral o medial, o anterior también, y lleva la musculatura proximal. Nada más, eso es importante que sepan, que el 90% decusa. Y todo esto que he hablado es la vía, la famosa vía piramidal, ¿ya? Entonces, acá vamos a ya entender lo que es, qué es eso de lesión de neuronal, ¿no? De primera neurona, segunda neurona. Entonces, una lesión de primera motoneurona es una lesión a nivel de la corteza, ¿no? De la vía piramidal. Y una lesión de segunda motoneurona es a nivel inferior de la médula. Entonces, ¿qué reflejos? Que siempre preguntan, ¿cómo sé que es una lesión de primera motoneurona? ¿Qué vamos a ver? Lo que son los reflejos aumentados, ¿no? Va a haber una hiperreflexia cuando yo haga el examen físico. Mientras que en la segunda motoneurona no va a haber una arreflexia o hiporreflexia. ¿Qué más? La primera motoneurona, característico que lo han preguntado como 2 veces en el NAM, Babinski positivo. Es un reflejo patológico, ¿no? Que es a nivel de la planta del pie, que flexionan los dedos, ¿no? Que eso es en el bebé nomás, no debería ser en nosotros. En cambio, en la segunda motoneurona es Babinski negativo, ¿no? Ahora, ambos, como hay afectación, en ambos sí va a haber lo que es paresias, ¿no? O plegia, ¿no? Hemiplegia, hemiparesia, eso sí, en ambos, eso sí no cambia. Paresia, plegias. Pero otra cosa es la hipertonía. En la lesión de primera neurona hay hipertonía, ¿no? Por lo que produce la parálisis espástica. Mientras que en la segunda motoneurona hay hipotonía, por lo que hace la parálisis flácida, ¿no? Y como hay hipotonía, también puede ser atrofias y fasciculaciones de los músculos. Entonces, sencillo, porque la primera motoneurona son todo aumentos, ¿no? Hipertonía, hiperreflexia, Babinski positivo, o sea, todo aumentado, ¿ya? Solo acuérdense que es parálisis espástica. En cambio, segunda motoneurona es ¿cómo se llama? Hipotonía, hiporreflexia, reflejo Babinski negativo, ¿no? Y eso es importante porque cuando tú haces el examen físico, ¿no? Y ves así aumento de reflejos, que casi siempre en la mayoría tú vas a ver clínica de defecto de primera motoneurona. ¿Por qué es? Porque ¿quiénes van a dar defectos de primera motoneurona? Un infarto, ¿no? ¿Un infarto dónde se da? A nivel de la corteza. Entonces tú vas a ver todo eso, hiperreflexia, hipertonía, la paresia, hemiparesia, hemiplegia, ¿no? ¿Cómo más? O sea, eso es para diferenciar, ¿no? Si la lesión ha sido a nivel medular, o sea, el paciente viene por una lesión medular o viene por una lesión a nivel central. Otra cosa que también puede dar primera motoneurona, una encefalitis, ¿no? Un efecto en la corteza que se ha inflamado, o un tumor, ¿no? Entonces son 3 enfermedades que frecuentemente son lesiones de primera motoneurona, que es corteza. En cambio, cuando yo veo lesión de segunda motoneurona, ya no voy a pensar en algo a nivel central, pues, ¿no? Ya pienso en algo, tal vez en una enfermedad desmielinizante, ¿no? A través de la mielina, de los nervios periféricos, o una sección medular, un trauma medular, ¿no? Otra cosa. Entonces, esto es para diferenciar a nivel central de una enfermedad a nivel periférico. Ya, y eso han preguntado. Hiperreflexia, Babinski positivo y la hipertonía. Y acá arreflexia, Babinski negativo, hipotonía, ¿no? Entonces, con esa alteración del tono, también, como les había dicho, la espasticidad es a nivel de lo que es la vía piramidal, ¿no? Entonces, una alteración piramidal, ¿no? Una alteración central. En cambio, cuando es rigidez por hipotonía, es una alteración extrapiramidal. Las paresias cuando hablan de hemiparesia,
es por una lesión también en los hemisferios, en la corteza o en el tronco, ¿ya? Pero cuando hablan de paraparesia o tetraparesia, ya yo voy a pensar en una lesión de la médula. No es para diferenciar, ¿eh? Para que descarten alternativas. Finalmente, ya les había hablado esto de las afasias, ¿no? Que era un disturbio en la parte de la comunicación. Habíamos dicho Broca, ¿no? ¿Qué era Broca? Que no podía la parte motora del habla, ¿no? Entonces, en la fluencia, que es la fluencia de las palabras, no hay. No puedo, o sea, yo quiero decir algo y digo otra cosa. Pero comprendo, sí comprendo, normal. Como no puedo hacer fluencia, obviamente la repetición está alterada, ¿no? Y por lo tanto la nominación, cuando quiero nominar un objeto, también va a estar alterada. En cambio, Wernicke, acuérdense que no comprendo. O sea, yo normal hablo lo que quiero decir, pero cuando me dicen algo, no comprendo, ¿no? Entonces la comprensión ahí está mal. Por lo tanto, si no comprendo, también la alteración, la repetición va a estar alterada, y si quiero, me preguntan para nominar algo, no voy a entender, va a estar alterada. Ahora, la transcortical es eso que les había mencionado, que es lo que une ambos. O sea, no es que está lesionado ni Broca ni Wernicke, sino que el área de conexión está mal. Entonces yo puedo, o sea, se entienden, ¿sí? Y también yo puedo decir, hablar lo que quiero decir, pero cuando hay una comunicación entre ambas, no se da, ¿ya? Entonces ahí lo que está, o sea, lo que está alterado puede ser la comprensión o la parte de la fluencia, pero yo sí puedo repetir, ¿no? Eso es lo que lo caracteriza. Yo sí puedo repetir algo, porque normal, no hay nada alterado. O sea, en la parte de Broca todo bien, ¿no? Y la nominación también está alterada. En la parte que es global, ya pues es que tanto Wernicke como Broca están mal. Entonces no hay fluencia, no hay compresión, no hay repetición, no hay nominación. Y lo que se le llama la afasia anómica es cuando tiene todo, fluencia, comprensión, repetición, pero cuando hace nominación, hace lo que son circunloquios, que es como que hace charadas, ¿no? O sea, no encuentra la palabra, pero hace como charadas, pues, la palabra para tratar de expresar lo que quiere decir, ¿ya? Listo. Entonces, afasias, eso lo he preguntado, ya saben muy bien, Wernicke, comprensión, Broca, el habla motora, pues, ¿no? Ahora, otras definiciones, por si acaso importantes, la agnosia, pues, ¿no? Por ejemplo, la agnosia es la incapacidad, ¿no? Para reconocer un estímulo, para reconocer, ¿no? Justo lo que les he dicho. O sea, yo puedo mirar, yo puedo sentir, yo puedo escuchar, pero no reconozco. O sea, lo que está alterado es un defecto en la sensibilidad secundaria o terciaria, pero las primarias, acuérdense, centros primarios están ok, porque normal escucho, normal huelo, normal todo, ¿ya? Por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Para que ustedes sepan, ¿no? Por ejemplo, la prosopagnosia. La prosopagnosia es el defecto de rostros. ¿Por qué pongo rostros? De incapacidad de reconocer rostros que yo ya he visto antes, ¿no? De la nada te encuentras con tu promoción de colegio, pero ya no reconoces a nadie, ¿no? Ya los has visto en el colegio todos, pero ahí eso es una prosopagnosia, ¿ya? O por ejemplo, una simultagnosia, como dice su nombre, simultagnosia, o sea, simultáneo. No puedo hacer dos estímulos visuales a la vez. O sea, si me muestras una piedra y una tijera, no puedo verlas las dos al mismo tiempo, tengo que estar viendo una nomás. ¿Ya? Esos son, por ejemplo, agnosias visuales. Ahora, por ejemplo, agnosias táctiles, ¿no? Por ejemplo, la atopognosia, ¿no? Que es la incapacidad para lo que es localizar el estímulo. O sea, yo te toco en el hombro, ¿no? Acuérdense, topográfico, topografía, ¿no? Por eso viene. O sea, yo te toco en el hombro, tú sabes que te toco, pero no sabes que estoy tocando, ¿no? Puedes pensar que es en la espalda baja, en el brazo, ¿no? Entonces, eso es atoposagnosia, ¿no? O, por ejemplo, la agrafoestesia, ¿no? Que muchas veces, no sé si alguien ha jugado así de escribirle a alguien en la espalda o en la mano, ¿no? Letras para que adivine la palabra y no lo hace. Quizás no es que no es bueno, sino puede tener un defecto en una área secundaria, ¿no? Que es la incapacidad para reconocer una figura trazada. Ya, eso es una agrafoestesia. Estos son defectos táctiles. Y hay uno, por ejemplo, interesante, que se llama la anosognosia.
que es cuando el paciente no reconoce su enfermedad, ¿ya? O sea, él sabe que tiene, digamos, cáncer, diabetes, qué sé yo, pero él no reconoce la enfermedad, eso se llama anosognosia. ¿Ya? Algo así como le dije el síndrome de Anton, que es la parte cortical que no dice que está ciego, o sea, dice que ve, pero cualquier cosa, algo así. Y las apraxias, igual, las apraxias son la incapacidad para realizar patrones complejos, como les dije. O sea, yo puedo hacer la parte motora, tengo movimiento, tengo todo. Mi aparato motor también, no hay defectos de los músculos, nada, ¿ya? Pero no coordino. Entonces acá hay dos apraxias, por ejemplo, importantes. La apraxia idiomotora, que es la incapacidad para desarrollar un acto motor previamente aprendido, ¿no? Por ejemplo, montar bicicleta, ¿no? Tú has montado bicicleta toda tu vida, de la nada te subes y no puedes, o sea, puedes pedalear y todo, pero no te acuerdas, ¿no? Entonces es la incapacidad para desarrollar un acto previamente aprendido. En cambio, por ejemplo, hay otro que es la apraxia ideatoria, ¿no? Que como su nombre dice, o sea, tú te haces la idea antes de hacer algo, ¿no? Pero en esas personas no pueden seguir una secuencia. Es como entrar al baño, sabes que tienes que levantar la tapa, sentarte, luego levantarte, jalar la palanca, ponte. Pero tú no procesas eso, entonces llegas y de la nada jalas la palanca, ni siquiera abres la tapa, te sientas encima. Entonces, esa es una praxia. No hay efecto en la parte motora, ¿no? En las partes secundarias que es de coordinación. Igual que la fascia, me olvidé decir, no confundirlo con la disartria, ¿ya? Porque la disartria es cuando es un componente muscular, o sea, que no se puede hablar bien, pero no tiene nada que ver con la fascia, o sea, yo comprendo, yo puedo responder bien normal, sino que, o sea, no hay defecto, en la disartria no hay defectos en lo que son Wernicke, Broca, ni nada que ver con la corteza, ¿no? Ya son defectos extrínsecos, ¿no? Musculares, ¿no? Qué sé yo. Listo, chicos, espero que les haya servido mucho. Es un resumen de lo que es todo neurosemiología, fisiología, anatomía, y también espero que hayan entendido porque en parte eso sí les va a ayudar mucho cuando hablemos de las enfermedades, ¿no? Y nada más, nos vemos mañana con mis compañeros que van a hablar cefalea e infecciones del sistema nervioso central. Cuídense.